Artículo de estudio número 40. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Como Pedro, sigamos adelante. Párrafo 1 pregunta: ¿cómo reaccionó Pedro al pescar muchísimos peces de forma milagrosa? Aunque Pedro dudaba de que pudiera pescar algo, hizo lo que le pidió. Capturaron tantos peces que las redes empezaron a romperse. Dándose cuenta de que era un milagro, Pedro y los que estaban con él quedaron enormemente asombrados. Pedro exclamó: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Lucas 5, 6-9. Párrafo 2 pregunta: ¿cómo nos ayuda a analizar el ejemplo de Pedro? Cuando analizamos los relatos acerca de Pedro, un hombre que tenía debilidades y sentimientos como los nuestros, vemos que Jehová no espera que seamos perfectos. Lo que Él quiere es que perseveremos, que sigamos luchando a pesar de nuestras debilidades. Párrafo 3 pregunta: ¿por qué necesitamos perseverar? Porque, como dice el refrán, la práctica hace al maestro. Aun cuando pensamos que hemos vencido una debilidad, podemos sufrir una recaída. Pero seguimos luchando por superarnos. Todos decimos o hacemos cosas que luego lamentamos. Sin embargo, si no nos rendimos, Jehová nos ayudará a seguir mejorando. Párrafo 4 pregunta: ¿cómo se describió Pedro a sí mismo y cómo lo tranquilizó Jesús? Pedro se describió como un hombre pecador. Jesús notó que Pedro tenía miedo, quizás porque le faltaba confianza en sí mismo. Pero también sabía que Pedro podía mantenerse fiel. Así que bondadosamente le dijo: «Ya no tengas miedo». Ver la confianza que Jesús tenía en él le dejó una profunda huella. Párrafo 5 pregunta: ¿qué bendiciones recibió Pedro por vencer sus miedos y aceptar la invitación de Jesús? Pedro vivió magníficas experiencias. Vio a Jesús curar enfermos, expulsar demonios y hasta resucitar muertos. También fue testigo de una visión de la gloria que tendría Jesús en el reino. Párrafo 6 pregunta: ¿logró Pedro superar enseguida sus debilidades? A pesar de todo lo que había visto y oído, Pedro tuvo que seguir luchando con sus debilidades. Más de una vez, él y los demás apóstoles discutieron sobre quién era el mayor. La noche antes de que Jesús muriera, Pedro, en un arrebato, le cortó la oreja a un hombre. Y esa misma noche, se dejó llevar por el miedo y 3 veces negó conocer a su amigo Jesús. Párrafo 7 pregunta: después de resucitar, ¿qué oportunidad le dio Jesús a Pedro? Después de resucitar, le dio al apóstol la oportunidad de confirmarle su amor. Lo invitó a pastorear humildemente a sus ovejas, y fue de los primeros que fueron ungidos con Espíritu Santo. Párrafo 8 pregunta: ¿qué grave error cometió Pedro en Antioquía? En el año 36, Pedro vio cómo un gentil incircunciso llamado Cornelio recibía el Espíritu Santo. Esto fue una prueba clara de que Dios no es parcial y de que personas de otras naciones podían ser parte de la congregación cristiana. Hechos 10:34, 44 y 45. A partir de ese momento, Pedro no tuvo ningún problema en comer con gentiles, algo que antes jamás habría hecho. Algunos cristianos de origen judío pensaban que estaba mal que gentiles y judíos comieran juntos. Cuando algunos que pensaban así llegaron a Antioquía, Pedro dejó de comer con sus hermanos gentiles, probablemente por miedo a ofender a los cristianos de origen judío. A pesar de este error, Pedro no se rindió, siguió adelante. Párrafo 9 pregunta: de acuerdo con Juan 6, 68 y 69, ¿cómo demostró Pedro su lealtad? Demostró su lealtad cuando Jesús dijo algo que sus discípulos no entendieron.
Sin siquiera hacer una pregunta ni esperar a que Jesús aclarara el asunto, muchos lo abandonaron. Pero Pedro no. Él dijo delante de todos que solo Jesús tenía palabras de vida eterna. Párrafo 10 pregunta: ¿cómo demostró Jesús que confiaba en Pedro? Jesús comprendía que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. Por eso, incluso cuando Pedro negó conocerlo, Jesús no dio por perdido al apóstol. Párrafo 11 pregunta: ¿cómo le garantizó Jesús a Pedro que Jehová lo cuidaría? Ya resucitado, Jesús hizo que Pedro y otros apóstoles se beneficiaran nuevamente de una pesca milagrosa. Sin duda, este milagro le confirmó a Pedro que Jehová fácilmente podía cubrir todas sus necesidades materiales. Es posible que en ese momento el apóstol recordara la promesa de Jesús de que Jehová cuidaría de los que estuvieran buscando primero el reino. Mateo 6:33. Párrafo 12 pregunta: ¿cómo nos ayuda el ejemplo de Pedro si llevamos tiempo luchando con la misma debilidad? Jehová también puede ayudarnos a nosotros a no rendirnos. Y quizás nuestras debilidades nos parezcan peores que las de Pedro. Pero Jehová puede darnos las fuerzas para seguir adelante. Párrafo 13 pregunta: ¿cómo podemos imitar el ejemplo de Pedro? Como vimos, Pedro se dio más de una vez al temor al hombre, pero le pidió ayuda a Jehová y logró actuar con valor. Párrafo 14 pregunta: ¿cómo pueden los pastores animar con cariño a los que están desanimados? En esos momentos, Jehová tal vez se valga de pastores que con cariño nos den el ánimo que necesitamos para mantenernos fieles. Paul, que sirve como anciano desde hace muchos años, se esfuerza por consolar a los demás. Cuando ve que algún hermano está a punto de rendirse, lo anima a recordar cómo Jehová lo trajo a la verdad. También le asegura que Jehová nunca lo dará por perdido, porque lo ama y es leal. Párrafo 15 pregunta: ¿cómo muestran las experiencias de Pedro y de Horst que Mateo 6:33 se cumple siempre? Hemos visto que Jehová cubrió las necesidades materiales de Pedro y de los demás apóstoles. Lo mismo hará en nuestro caso si ponemos el ministerio en primer lugar en la vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, Horst puso a Jehová a prueba y dedicó toda la semana de la visita del superintendente de circuito a predicar. Al terminar la semana, se quedó boquiabierto cuando el superintendente le entregó un sobre con una donación que alguien había hecho anónimamente. Horst vio ese regalo como una confirmación de que Jehová cuidaría de él. Párrafo 16 pregunta: ¿por qué vale la pena que examinemos el ejemplo y las cartas de Pedro? Qué contento debió sentirse Pedro de que Jesús no le concediera su petición: «Apártate de mí, Señor». Cristo continuó preparando a Pedro para que fuera un fiel apóstol y un magnífico ejemplo para los cristianos. La preparación que recibió contiene muchas lecciones valiosas para todos nosotros. ¿Qué respondería? ¿Qué debilidades tuvo que superar Pedro? Más de una vez, él y los demás apóstoles discutieron sobre quién era el mayor. La noche antes de que Jesús muriera, Pedro, en un arrebato, le cortó la oreja a un hombre. Y esa misma noche, se dejó llevar por el miedo y 3 veces negó conocer a su amigo Jesús, que ayudó a Pedro a no rendirse y seguir adelante. No permitió que nada le hiciera tirar la toalla definitivamente. Por ejemplo, demostró su lealtad cuando Jesús dijo algo que sus discípulos no entendieron. Sin siquiera hacer una pregunta ni esperar a que Jesús aclarara el asunto, muchos lo abandonaron. Pero Pedro no. Él dijo delante de todos que solo Jesús tenía palabras de vida eterna.
¿Qué lecciones aprendemos del ejemplo de Pedro? Jehová también puede ayudarnos a nosotros a no rendirnos. A veces esto puede ser muy difícil, sobre todo si llevamos tiempo luchando con la misma debilidad. Y quizás nuestras debilidades nos parezcan peores que las de Pedro. Pero Jehová puede darnos las fuerzas para seguir adelante. Como vimos, Pedro se dio más de una vez al temor al hombre, pero le pidió ayuda a Jehová y logró actuar con valor. Nosotros también podemos vencer nuestros temores. Fin del artículo.